Bien, vamos a ver ahora lo que es la ventana del formulario. En primer lugar, quiero que observes al extremo superior izquierdo, aparece el nombre de tu formulario, el nombre del archivo de tu formulario. Si te fijas, es un nombre que sí puede tener espacios en blanco y acentos. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es darle clic ahí para cambiárselo. Y le tendría que poner algo como evaluación docente. Y podrías poner la versión, ¿no? B1 si tú quieres, o el mes que estás evaluando, en fin, es el nombre del título que tú quieras darle. Y ya, no tienes que darle guardar ni nada, simplemente le das clic, escribes y te pasas a otro lado del formulario y automáticamente lo guarda Google. Ahora fíjate bien qué más hay en este formulario. Hay una ventana, hay una, perdón, pestaña que dice preguntas, otra que dice respuestas. Cuando le doy respuestas, te dice esperando respuestas, no tengo ninguna respuesta. Y esta es la parte donde te va a mostrar Google el resumen de las respuestas que te hayan dado tus estudiantes o tu audiencia. Y más a la derecha aparece un cuadrito con una especie de línea cruzada. Este cuadrito, cuando yo lo oprimo, lo que va a hacer es que me va a generar una hoja de cálculo, es decir, una hoja tipo Excel, pero no es Excel, es Google Sheets, que va a contener todas las respuestas ya para que las veas como renglón por renglón. ¿De acuerdo? Que es lo que contestaron todos tus usuarios. Entonces aquí voy a regresar a la parte de preguntas y ya de entrada me cambió el título del documento porque lo copió al nombre del archivo que está aquí arriba. Entonces, nuevamente explicando lo que ves en pantalla, está esta flecha que te permite regresar a tu Drive, el nombre del archivo, que lo puedes cambiar dándole clic. Luego tenemos la opción de mover este archivo a una carpeta en particular, si no se encuentra en la carpeta adecuada. Hacerlo destacado para que tú a la hora de que lo busques lo puedas encontrar rápidamente. Tiene este pequeño signo, pieza de rompecabezas, que es para instalarle complementos a tu formulario. La paleta de colores que te va a permitir, perdón, cambiar el diseño, los colores, la imagen de fondo que se va a ver en tu formulario final. Te va a permitir conocer cómo lo ven ellos, cómo lo ven tu audiencia. Esta parte de configuración y el más importante que sería el botón que te va a dar acceso a la liga que vas a compartir para que otros llenen tu formulario. Aquí quiero hacer la primera aclaración que me parece muy importante recordar, y es que me gustaría que siempre, al primer momento que abriste tu formulario y que le cambiaste el nombre, siempre te vayas aquí a configuración. ¿Por qué? Porque como tú usas muy probablemente una cuenta de la Universidad de Londres, esta cuenta trae por defecto seleccionado esta opción que dice restringir a Universidad de Londres los usuarios. Si está seleccionado, nadie va a poder contestar tu cuestionario a menos que tengan un correo de la Universidad de Londres. Entonces no quieres eso, tú quieres que tu formulario sea lo más abierto al público que sea posible. Entonces lo vas a deseleccionar, como lo acabo de hacer, desaparece la palomita y le damos guardar. Entonces, paso número 1, cámbiale el nombre a tu formulario dándole clic aquí. Paso número 2, vete al engrane de configuración y quita la palomita que estaba en restringir acceso a la universidad, solo a la Universidad de Londres. Ya que se la quitaste, le das guardar y ya estamos listos para comenzar nuestro formulario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, fíjate bien que aquí tenemos un menú del lado derecho que dice un signo de más, obviamente es para agregar preguntas. Este sería para agregar títulos y descripciones. Puedes agregar imágenes, videos de YouTube, solamente de YouTube, que estén publicados en YouTube, y puedes agregar secciones en tu cuestionario. Entonces, pues creo que es bastante intuitivo. En este caso, yo le voy a dejar el mismo título. Tal vez valdría la pena ponerle una descripción como, por favor, llena este cuestionario que diseñé con el propósito de conocer tu nivel, no, tu experiencia con mi clase o con la clase de
Y ahí lo que tú quieras, matemáticas 1, por matemáticas 1, ¿no? Y luego, ya que yo terminé de poner la descripción, me voy al título, simplemente dándole clic. Repito, no hay guardar, nada más con que cambies el mouse de lugar, bueno, le des clic a otro lado, ya aquí tú vas a ver cómo Google ya guardó las cosas, te va a decir todos los cambios se guardaron en Drive. Y entonces aquí, a la hora de darle clic, me aparece la opción de generar una pregunta y de hecho Google piensa que va a ser una pregunta de opción múltiple. Entonces, yo la primera pregunta que sugiero hacer en un cuestionario de evaluación docente es una pregunta abierta en donde me digan ¿cuál es tu opinión general con mi curso? Yo prefiero las preguntas abiertas porque te dan información cualitativa que no tienes tú la primera vez que haces una encuesta. Por si tú supieras cuáles son las dimensiones de calidad que tus estudiantes persiguen, qué es lo que ellos observan para decir si alguien les satisfizo como profesor o no. Si tú ya tuvieras esa lista, pues podrías bien ponerla en preguntas de opción múltiple, pero yo creo que no la tenemos. Yo creo que además es mucho más rico tener unas opiniones verbales de una cosa que tú quieras evaluar a tener simplemente un número, ¿no? Imagínate que tú le preguntaste, oye, ¿qué te pareció el temario? Y te contesta, la mayoría te contesta que 3. Y entonces tu puntuación final es de 3.1. ¿Qué te dice ese 3.1? ¿Te dice cómo corregir el temario? No. No te dice más que algo que podrías comparar con otros años o con otros profesores, pero no te dice qué es lo que hay que corregir. Por eso yo prefiero las preguntas abiertas. Ahora, si quieres comenzar con una pregunta general, bien podríamos hacerlo, digamos, dime cuál fue tu experiencia en general con este curso y hacer una escala de malo a bueno o insatisfactorio a satisfactorio. Entonces vamos a hacerlo, vamos a ponerle cuál fue tu experiencia en general con la clase. Es una pregunta muy abierta, muy cerrada, muy general. Y el tipo de opciones que le quiero poner no es de opción múltiple. Yo quisiera usar una escala lineal. La escala lineal a lo mejor de 1 a 10 puntos. De 1 a 10 puntos. En donde la etiqueta del 1 sería muy insatisfactoria y la etiqueta del 10 sería muy satisfactoria. ¿Ok? Entonces, la voy a hacer una pregunta obligatoria y yo con esto ya podría ver, aquí en vista previa, podría ver cómo lo ven, cómo lo van a ver mis estudiantes. Vamos a verlo. Fíjate bien, evaluación docente, el título de mi encuesta, B1, lo podría quitar el B1 si quieres ahí del título. Finalmente así se llama el archivo, pero no lo tendría que tener el título. Por favor, llena este cuestionario que diseñé con el propósito de conocer tu experiencia con la clase de Matemáticas 1. Y luego la pregunta general, que es ¿cuál fue tu experiencia en general con la clase? Y luego de muy insatisfactoria a muy satisfactoria, el alumno le contestaría y enviaría el cuestionario. Ahora, si tú pones una pregunta como esta, tú no vas a saber en realidad qué generó una puntuación de 2 o de 8 o de 10 o de 9, no lo sabes. Entonces, por eso considero que podríamos poner una segunda pregunta que fuera un ¿por qué? Entonces, aquí regresé a la pestaña donde está mi cuestionario, porque esta era la pestaña de visualización previa. La voy a cerrar. Le voy a decir que quiero salir. Y acá en esta de donde está ya para editar las preguntas, voy a crear una nueva pregunta que es con el signo de más. Creo la pregunta en donde le voy a decir ¿por qué? Automáticamente Google, con su inteligencia artificial que tiene implementada, al leer que yo puse ¿por qué?, interpretó que lo que yo quiero es una pregunta de párrafo. Y fíjate bien cómo ya la programó como una pregunta de párrafo. Yo lo podía cambiar, ¿eh? Yo lo podía cambiar como de respuesta breve o no sé, lo que tú quieras. Sin embargo, Google ya me hizo ese favor. Esto es aplicación de un poquito de inteligencia artificial en donde Google hace un análisis de las preguntas que tú estás haciendo y las clasifica como él quiere. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate bien que cuando yo estoy en una de estas preguntas,
me aparece este icono. Significa que yo podría agregarle a la pregunta una foto. Por ejemplo, si yo estuviera evaluando, digamos que el libro que utilice en la clase, podría poner la foto del libro ahí. Y dime qué te pareció este libro. Ujú. La única cosa que tendrías que hacer es darle clic, arrastrar la imagen del libro o tomarla directamente con la cámara de tu equipo y subir. Entonces, hasta aquí me gustaría que tú continuaras explorando los tipos de preguntas que puedes hacer y armes tu cuestionario. En la siguiente sesión, yo te voy a indicar cómo poder evaluar el cuestionario que tú hiciste. Mucha suerte.